En el Santander creemos que ha llegado el momento de seguir evolucionando, para adaptarnos a todos aquellos que buscan una nueva forma de relacionarse con su oficina y mantener así nuestro compromiso con el progreso de las personas y las empresas. Para todos ellos nace WorkCafé Santander, el primer espacio innovador para clientes y no clientes, que integra servicios bancarios con un espacio en el que trabajar de forma colaborativa, crear redes de contactos, asistir a charlas y eventos o degustar un delicioso café de autor. Una idea innovadora que transformará algunas de nuestras oficinas en toda una experiencia. Queremos inspirar a nuestros clientes y visitantes en su día a día, ofreciéndoles un servicio premium a su medida. Para ello, hemos cuidado cada aspecto de WorkCafé Santander con todo el mimo. WorkCafé Santander no es solo un proyecto innovador. Es una realidad que muy pronto se podrá disfrutar en muchos puntos de España y que está cambiando las reglas en el mundo de los bancos. WorkCafé Santander cambia las reglas. Hola, buenas tardes. Nada, bienvenidos al WorkCafé de Sagrados Corazones. Pues es un nuevo concepto de banco donde disfrutamos de los espacios de coworking, salas gratuitas para clientes y no clientes. Y bueno, pues hoy disfrutamos de la compañía de Diego Regueira y Vicente Motos, que nos acompañarán esta tarde pues para comentarnos un poco el tema de la ciberseguridad. Sí, si quieres, bueno, nos presentamos, que hay una slide por ahí. Presentamos cada uno. A ver. Bueno, y daros las gracias por el recibimiento que nos han dado, sobre todo. Es un placer estar aquí y la verdad que es fantástico poder dar un poquito de conocimiento y sobre todo de cosas interesantes que puedan estar ahora mismo de actualidad y sobre todo bueno, pues poder compartirlo para nosotros es algo increíble. Sí, sobre todo poder recuperar nuevos eventos presenciales donde ya, no sé si se ve en cámara, pero bueno, ya hay gente viéndonos y podemos ir físicamente. Aparte de que hay gente online, ¿no? Pero bueno, ya este formato híbrido ya va cambiando y poco a poco nos recuperamos la normalidad, así que bueno. Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias, Os dejo con la presentación. Gracias. Bueno, pues esta charla, ¿vale? No voy a desvelar muchos detalles de momento. Vamos a empezar, bueno, primero presentándonos en la siguiente slide. Como ha dicho Raquel, yo soy Vicente, Diego. Trabajamos en el departamento de ciberseguridad de Santander. Yo estoy en Parcel Team. Parcel Team es un equipo bueno, que se dedica a realizar ataques simulando adversarios para poder ayudar a nuestros equipos defensivos a conocerlos y a detectarlos y a protegerlos, ¿vale? Coincidí anteriormente con Diego en Threat Intelligence y bueno, yo la parte táctica, además en la parte estratégica. Así que si quieres un poco la... Bueno, pues nada, yo me llamo Diego Regueira, llevo 3 años también dentro del equipo de ciberseguridad de Santander. Estoy dentro de la parte estratégica del equipo de Threat Response, lo que sería la parte de ciberinteligencia. Y bueno, pues es un placer estar aquí con mi compañero Vicente porque al final, bueno, pues compartimos no solo el trabajo, sino también compartimos otros eventos y otros lugares, con lo cual, bueno, pues al final siempre es mucho más cómodo compartir este tipo de acciones con un compañero con el que habitualmente ya lo realizamos. Lo conocemos, demasiado, yo creo que demasiado. Vale, pues yo creo que vamos a empezar enseñándoos un vídeo sin desvelar mucho detalle, ¿vale? Que queremos usarlo como introducción a lo que será la charla. Entonces, el vídeo dura nada, un par de minutillos, creo que también se puede ver online, ¿no? Y bueno, lo dejamos y ahora comentamos antes de desvelarlo. Dag zie. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Ja. Een moto. Oranje. Pas erop.
Zenith. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja, Boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. de vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is meneer Spiersgeur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja, Is dat juist? ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bueno, no sé, que levante la mano quien la ha visto de los presentes en YouTube anteriormente. Unos pocos. Y bueno, ya habéis visto que al final el vidente no era realmente un vidente como tal, sino que toda la información que parece que estaba adivinando era la información que realmente habían obtenido de Internet, porque los propios entrevistados la habían puesto en diversos medios. Bueno, no sé, que levante la mano también se siente identificado. Yo creo que es algo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Muchas veces ponemos información en Internet que no nos damos cuenta. ¿Y por qué pasa esto? Porque yo creo que muchas veces subestimamos la información que nosotros ponemos en Internet. Muchas veces tenemos a pensar que yo no soy importante, los datos míos no... O sea, ¿a quién le van a importar? Yo creo que al final es nuestra equivocación y quieras o no, pues es algo que tenemos que empezar a cambiar. Toda la información que ponemos en Internet es importante y es un poco de qué va esta charla, ¿no? Va de entender un poco que nuestros datos son muy importantes y un poco intentar tener pues, una presencia, una identidad digital positiva y intentar minimizarlo, como explicaba también Diego, en los casos que sea posible. Pasado 2 diapositivas. Vale. Y empezamos un poco pues viendo la información que hay en Internet. Hoy en día estamos en un mundo no interconectado, hiperconectado. 8.000 millones de personas que somos actualmente en el mundo, prácticamente más de la mitad de la población tiene un dispositivo móvil. Más de la mitad de la población, también más de un 60%, estamos conectados a Internet, con una media de conexión en horas de 6 horas al día. Evidentemente no enfrente de la pantalla, sino a través también de nuestros dispositivos. Y fijaros que también más de la mitad de la población se conecta a redes sociales. De hecho, está demostrado por neurociencia que cuando nos conectamos a Internet se liberan hormonas como la dopamina y otras hormonas del bienestar, por lo que podemos decir que las redes sociales, de cierta manera, son adictivas. ¿Vale? Solo ver el número y el volumen de usuarios conectados en todo el mundo lo demuestra. Y bueno, ¿y cuánta información se genera con tantísimas personas conectadas a Internet? Cuando me refiero a información, no me refiero a la información que nosotros introducimos de forma intencionada cuando accedemos a un portal, cuando accedemos a un sitio, sino también, por ejemplo, la información que generamos de forma pasiva. Si vosotros veis vuestro dispositivo móvil y os vais a la configuración y veis las aplicaciones que han generado más datos en el último día, por ejemplo, veréis que seguramente esas aplicaciones ni siquiera las hemos abierto, o no las hemos abierto en las últimas horas. ¿Por qué? Porque algunas están actualizando mapas, otras están haciendo notificaciones push, otras están haciendo
cualquier tipo de sincronización, ¿vale? Gran parte de la información que mandamos a Internet se genera sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Y este es el volumen que, bueno, en 2021 se recogió que se estimaba que habíamos generado, consumido 79 zettabytes a nivel mundial. Para que os hagáis una idea, un zettabyte es 10 elevado a 21, o sea, 21 ceros. Ya pasamos de gigas a teras, esas, petas, yo ya me pierdo también, y es difícilmente concebible. De hecho, es tan difícil que ya no se mide la información en Internet por un periodo tan largo como un año, sino que en un minuto, ¿no? Y yo ponía unos ejemplos de que, por ejemplo, en un minuto se conectan 100.000 usuarios a Microsoft Teams. En un minuto se publican 65.000 fotos en Instagram, 240.000 en Facebook. Se reproducen en un minuto 4.300 millones de vídeos en YouTube. Se realizan 176.000 llamadas de Skype. Y todo esto en un minuto. Y solo como ejemplo, ¿vale? Es un poco para hacernos una idea, ¿no? de que estamos hablando de cantidad de información que difícilmente podemos entender. Y precisamente por eso muchas veces pensamos, bueno, pues, ¿quién se va a fijar realmente en mis datos, ¿no? ¿Quién va a poder analizarlos? Y yo creo que ahí viene un poco la idea, ¿no? Que queríamos transmitiros. Con las tecnologías que hay actualmente, como Big Data y otros algoritmos, toda esa información es recopilada y analizada. Aquí lo único difícil es, en todo este océano de datos, llegar a saber o llegar a clasificar la información de tal manera que nos puedan singularizar de alguna manera. Es decir, vamos a crear perfiles de gente que le gusta el fútbol, gente que le gusta el baloncesto, gente que consuma un producto. ¿Por qué? Porque realmente, a nivel comercial, todas las empresas les interesa dirigir sus productos a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Y casi todo gira en eso, no todo, evidentemente, pero imaginaros, ¿no? Las capacidades que esto suponen a las empresas y a las, no solo a las que consumen esos datos, sino también a las que las generan. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo que decíamos, intentan singularizar, crear perfiles únicos de nuestra actividad en Internet y lo hacen mediante nuestra huella digital. Nuestra huella digital no es otra cosa que el rasgo que vamos dejando en Internet. Y puede ser una huella activa, o sea, datos que nosotros enviamos, escribimos directamente en artículos, cuando comentamos, cuando etiquetamos a personas, ¿vale? Eso sería la parte activa, pero también, como comentábamos al principio, la forma pasiva. Por ejemplo, los datos que vamos dejando cuando si activamos la geolocalización y le permitimos a las aplicaciones de nuestros móviles obtenerlas. O, por ejemplo, datos de identificación de nuestros navegadores. O incluso hay herramientas de análisis que son capaces de utilizar nuestros likes en redes sociales para saber nuestros gustos, ¿vale? Si pinchas en me gusta cierto de comida o me gusta un restaurante, bueno, pues se pueden hacer una idea, ¿no? de todos nuestros hábitos de consumo, nuestros gustos, etc. ¿Vale? Toda esa información, tanto la huella activa como la huella pasiva, se linka creando una identidad digital, ¿vale? Y una serie de perfiles que luego, como veremos, son bastante amplios. Creo que esta es la siguiente slide, de hecho. Bueno, esto es un ejemplo de los datos que se recopilan. Ahí os pegué una infografía con unos 30, 40 atributos, van desde el nombre, la edad, nombre de la mascota. Lo que veis a la derecha en blanco ya empiezan a recopilar información de reconocimiento de imágenes y voz, ¿vale? Como podéis imaginar también, el number one de este top es Facebook, Instagram, Tinder. Es curioso porque Facebook, no sé por qué razón, no coge el peso y la altura de... Es algo que me sorprendió. Pero de todos los atributos de esa infografía, pues fijaros que está cerca del 80%. Y es algo que hoy, en el siglo XXI, se sigue regulando. De hecho, puse ahí una noticia que Google, en Play Store de Google, la tienda de aplicaciones de Google, ya va a exigir a los desarrolladores de las aplicaciones que digan qué datos recopilas y qué datos qué haces con esos datos, si los pasas a terceros, etc. Fijaros que es una regulación que va a ser vigente obligatoria a partir de julio de este mismo año, ¿vale? Es algo que hizo Apple en su Apple Store también recientemente y que ahora está implementando Android. Hay también otra serie de leyes, por ejemplo, en Estados Unidos, la ley del seguro médico, la ley del consumidor de California,
Bueno, en Europa, por supuesto, la GDPR, hay un montón de leyes que lo regulan, pero casi siempre el escudo legal que tienen muchas compañías se basa en la aceptación de los términos y condiciones cuando nosotros usamos distintos servicios. Y aquí he puesto un ejemplo de los datos que recopilan quizá los dos mayores data brokers que existen actualmente, que son Axiom y Oracle. No sé si se ven detalles y se puede apreciar, pero bueno, por ejemplo, Axiom es capaz de recopilar información de 3.000 atributos y con una puntualización a cada uno de ellos de cada perfil. 3.000 atributos. Pues, lista de hábitos de consumo, de salud, religión, política y una cifra de 700 millones de personas. Y Oracle, igual, Oracle incluso más de 30.000 en distintos perfiles. Eso es un data broker. De hecho, en Estados Unidos, en 2018, se creó algo que denominan la ley Vermont, porque se creó en ese estado, que obligaba a estos data brokers a registrarse como empresa, diciendo la actividad que realizaban y, bueno, también dándole algunos derechos al usuario que antes no tenía, derecho al olvido y demás. Y solo cuando salió esa normativa, 120 empresas de Estados Unidos se registraron. O sea, para que veáis un poco el volumen, no son casos aislados. Y bueno, pues esos son los datos que os comentábamos. ¿Desde dónde se recopilan? Pues sobre todo, bueno, evidentemente de los servicios online, cuando nosotros, por ejemplo, accedemos a cualquier portal de compras, pues dependiendo del sitio, puede uno compartirlo con terceros. Los análisis de los correos electrónicos, cuando nosotros, por ejemplo, usamos Gmail o usamos Yahoo, es un servicio gratuito, pero monetariamente, porque realmente estamos pagando con nuestros datos. Ellos son capaces de analizar los asuntos de los correos, de analizar cuándo enviamos un correo, a quién lo enviamos, ver nuestra libreta de contactos. Y nosotros lo hemos aceptado las condiciones de uso. O sea, ¿es un servicio gratuito? Sí, pero tiene evidentemente un coste. Son capaces incluso de leer el contenido de los correos electrónicos. De hecho, SMTP es un protocolo que utiliza el correo electrónico que se creó en los años 80 y cuando se creó no estaba pensado para la seguridad. Entonces, todos los correos que enviamos, si no van cifrados, si no los ciframos nosotros, pueden ser interceptados por cualquiera en Internet y también pueden leerlo, no solo el dueño del servicio, ¿vale? Lo mismo con las llamadas de voz. Evidentemente nadie va a pinchar, o no debería pinchar, si no en orden judicial, una llamada nuestra o una videollamada. Pero eso no quita a que tengan los metadatos de nuestras llamadas, cuándo llamamos, a quién llamamos y que puedan compartirlos con terceros. Los motores de búsqueda como Google, Yahoo y otros grandes, realmente es que saben exactamente lo que estamos haciendo en cada momento, cuáles son nuestras inquietudes. Si, por ejemplo, nos duele un brazo, pues buscamos en nuestro buscador una crema para ese dolor, ¿no? Y ya saben que nos duele cierta cosa. Esa información la recopilan. Y, de hecho, ha habido distintos intentos para regular, ¿no? esa información. Pero para que veáis, incluso con esos intentos, a día de hoy han aceptado borrar los datos, desanonimizarlos, pero no borrarlos. O sea, ahora lo que hacen es quitar los datos ligados a datos personales de 15 y 18 meses, dependiendo del juego. Pero los datos siguen estando almacenados, ¿vale? Y se utilizan, ¿vale? Y bueno, el Internet de las cosas, ¿no? Como aparece en el meme. Hoy en día creo que había 2 billones de dispositivos que se conectan a Internet y la cantidad va increciendo. Hay tal cantidad de dispositivos de tantos fabricantes que es fácil que un dispositivo, una bombilla, la lavadora, frigorífico, cada uno tiene un fabricante distinto y podría la seguridad estar bien implementada o no. O podrían compartir nuestros datos de una manera u de otra, ¿vale? Eso es algo que con el paso del tiempo va creciendo y va a ser de controlar y de regular. Igual que el tema de los wearables, de las pulseras del conocimiento, etc. De hecho, en la Darknet, el valor por ejemplo, de los datos de salud de una persona que se venden tiene 20 veces más valor que una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque tienen más permanencia. Una tarjeta de crédito se puede cambiar. Tus datos de salud
hoy en día no son fáciles de cambiar. Entonces hay que ver ahí la importancia, ¿no? De hasta dónde llegan los datos, ¿vale? Y luego, bueno, pues evidentemente fallos de configuración de privacidad, muchas veces por nuestro lado, porque no configuramos bien ni nos leemos todas las condiciones. Y bueno, y sobre todo la parte de smartphone y redes sociales que queríamos resaltar en las siguientes. Vale, sobre todo empezar con los smartphones. Bueno, este me hizo gracia. Si os acordáis, cuando estaban con el tema de las vacunas del COVID, había mucha conspiración en cuanto nos iban a meter un chip y demás. Y pensaba, pero ¿cómo? De verdad, si tenemos el chip, lo tenemos en los bolsillos y lo tenemos cada uno. Realmente todos tenemos un móvil hoy en día que se conecta a Internet y ese móvil está continuamente generando tráfico y recibiendo hacia Internet. A ver, mira, luego si queréis comentamos en la sesión de preguntas, aunque se sale de aquí, ¿no? Lo comentábamos antes. Pegasus ya estamos hablando de malware, es algo que sale en las noticias, pero bueno, al final es un spyware que se instala por un tercero, pero en caso de tomar el control, pues ya lo tendrían todo hecho. Luego comentamos si queréis. Y, por ejemplo, ejemplos de casos de uso de los móviles que son importantes revelando datos, pues tenemos el de la izquierda, no sé si lo habéis visto algunas noticias, se trata de una base militar en Afganistán, pues la gente salía a correr con Strava, una aplicación que va midiendo el camino que sigue, coordenadas GPS y demás, y solo con esos datos, como veis en el dibujo, pudieron ver el perímetro y la localización exacta de la base militar. Como a la derecha, que os voy a contar, ¿no? El tema de toda la polémica que ha habido en cuanto a la geolocalización para ver los casos de la pandemia, ¿no? Por un lado, no todo es negativo porque evidentemente ayuda a controlar estas cosas, pero siempre tiene que haber una regulación. En nuestro caso, así fue el tema de la aplicación de radar, ¿no? De radar COVID y demás. En otros países eran otras opciones distintas y a veces no elegibles, ¿no? Por los usuarios. Y bueno, y no todo es negativo, evidentemente. Con los smartphones hoy en día son una herramienta forense estupenda para todas las fuerzas de seguridad del Estado. Y de hecho, bueno, he puesto varios casos, el de Diana Kerr, el más reciente de Valladolid tras Pinedo y, por ejemplo, otro que permitió a los Mossos capturar a un violador en Igualada, ¿vale? Que fue usando la información de varias cámaras y geolocalizando, trilaterizando la señal del sospechoso. Y ya pasamos a redes sociales, pues bueno, pues no solo la información pasiva, estos ejemplos que hemos puesto porque son bastante gráficos y demás. ¿Quién ha visto en la televisión típico, ¿no? Un cabra que sube un vídeo de conduciendo en la autopista con una velocidad muy alta no permitida, que luego evidentemente son detenidos? O bueno, ese es otro caso de una persona de Taco Bell que subió una foto a una red social chupando la explotación ahí y fue fulminado, fue despedido casi de inmediato. O la foto la típica foto que subimos de vacaciones cuando realmente deberíamos esperar a llegar, porque muchas veces estamos diciéndole a los cacos, a los ladrones, que tienen una oportunidad para poder robarnos. Eso ha pasado a famosos, pero ha pasado a mucha gente normal de la calle. O sea que es algo que tenemos un poco que intentar, ¿no? Evitar. Y bueno, y otra curiosidad, ¿no? Eso es un caso en Estados Unidos bastante frecuente, subir la foto de personas buscadas, y en ese momento la subió y el propio sospechoso hizo clic en me gusta en esa foto, le geolocalizaron la IP y fue detenido. Y para las empresas, evidentemente, no solo particulares, las empresas, nosotros cuando hacemos un ejercicio de RECIN, uno de los puntos que más usamos no es ver la información, hacemos OSINT, ¿vale? Distintos nombres, tú lo sabes cómo es. Pero al final el ser humano no es quizá un punto débil que siempre preguntamos, siempre intentamos ver qué información hay disponible, y es frecuente en redes sociales laborables, por ejemplo, que se publican una lista de productos, ¿no? Que alguien conoce, pero claro, alguien conoce y también sabes la empresa en la que está, por lo cual es fácilmente deducible que esa persona está manejando pues ese antivirus, ese firewall, esa pasarela de correo, con lo cual ya están facilitando información acerca
la tecnología y la infraestructura que utiliza una empresa, ¿vale? Aparte de que luego puede ser utilizada para realizar otros ataques de phishing y bueno, es algo, ¿vale? Bueno, y la foto de la izquierda, que es la típico, ¿no? Típica foto que se sube un poco de forma inconsciente. Ahí realmente hace dos cosas más. Primero, poner un post-it con la power, claro, que eso no se debe hacer, y otra encima subirlo a una red social, ¿no? Era un ejemplo gracioso. Y bueno, como resumen, ¿no? Evidentemente no hay que ser tampoco paranoico. Yo creo que todos podemos tener una huella digital, sobre todo una identidad digital positiva. ¿Por qué? Porque es necesario. Cuando navegamos Internet tenemos que tener una buena experiencia de usuario. Entonces, recibir la información que nos interesa realmente tiene un valor muy grande. Aparte de ayudarnos a ciertas investigaciones, yo creo que son aspectos positivos, pero luego por otro lado pues tenemos el lado oscuro, ¿no? Reducción de la privacidad, nuestros datos son utilizados por empresas, por terceros. Si esa empresa que tiene nuestros datos es atacada, esos datos pueden ser liqueados, publicados en otros medios. Y bueno, y luego, como he comentado, pueden ser utilizados para realizar otros tipos de ataques de phishing, smishing, engañarnos, ¿no? A la hora de utilizar esa información. Entonces, si hemos puesto esa información y queremos reducirla y eliminarla en algunos casos, eso es una opción que va a comentar Diego ahora. Así que te cedo el mando. Muchas gracias. Bueno, después de que Vicente os haya metido el miedo a todos en el cuerpo, y como hemos visto, también hay muchos beneficios a la hora de que esa información pueda ser compartida, vamos a intentar reducir esa huella digital a lo mínimo, lo cual, por desgracia, no siempre es posible, porque como veremos, bueno, pues hay situaciones en las que no se puede borrar todo aquello que se comparte. Vamos a partir de la base que ha mencionado Vicente, que es de una huella activa y una huella pasiva. La huella activa, al final, lo que te proporciona o lo que hace son datos que tú has aportado de forma consciente. Son datos que tú has aportado con consentimiento. Es decir, por ejemplo, tú cuando subes información a redes sociales, tú la subes porque tú quieres. A no ser, lógicamente, que llegue alguien y te etiquete en una fotografía, entonces ahí ya, bueno, tenemos un problemilla. Pero los datos que nosotros directamente compartimos son consentidos, se hacen de forma consciente. ¿Qué ocurre con ello? Que nosotros estamos aceptando una política de compartición de información. Entonces, vamos a intentar reducir, a ver de qué forma podemos mitigar esa compartición de datos, cómo podemos privatizarla, cómo podemos securizarla, cómo podemos reducir el impacto. Es decir, oye, yo no quiero que X personas vean lo que yo comparto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y luego, sobre todo, la forma pasiva. Forma pasiva tenemos diferentes opciones, es decir, forma pasiva tenemos toda aquella información que es recopilada por los navegadores, toda aquella información que ha mencionado Vicente, que puede ser recuperada por los teléfonos móviles con el tráfico que remitimos a través de las aplicaciones que se colocan en segundo plano. Entonces, bueno, hay diferentes opciones a través de la información pasiva, de la huella digital pasiva, que nosotros remitimos y que en algunos casos es posible eliminar, solo en algunos, no vamos a decir todos, porque es complicado. Redes sociales, comencemos por ellas. Yo creo que aquí todo el mundo tenemos algún tipo de red social, si no es profesional como LinkedIn, es de ocio, como puede ser Facebook, puede ser TikTok, Snapchat, pueden ser cualquiera de ellas. Twitter, bueno. ¿Qué hacemos habitualmente? Bueno, pues compartimos información, compartimos nuestras fotografías de viaje, compartimos, bueno, pues cómo nos encontramos durante el día, compartimos datos, compartimos información. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, lógicamente, compartimos la información, pero no tenemos la certeza de a quién se la estamos compartiendo. Muchas veces todos tenemos el perfil abierto, como se suele decir, y yo puedo acceder al tuyo, tú puedes acceder al mío. ¿Por qué? Porque no tenemos securizada bien esa información, no tenemos privatizado el perfil. Entonces, bueno, existen diferentes métodos, no solo para securizar esos perfiles, sino también para eliminar cuentas que ya no utilicemos. Hay muchas veces que la gente se crea una cuenta con 18 años, luego dice, bueno, he crecido un poco, tengo un trabajo más estable y con menos. Y a lo mejor con 25 años dice, joder, es que tengo fotografías de hace 8 o 10 años que no me gusta que sigan aquí, quiero borrar esta cuenta. Entonces, bueno, hay formas de hacerlo. De hecho, todas las redes sociales, sobre todo últimamente, desde la entrada en vigor del GDPR, fue 2018, 2016, creo que fue más o menos,
Bueno, pues las redes sociales más grandes, sobre todo Facebook, Instagram, Twitter, las que he comentado antes, permiten realizar todo ese tipo de modificaciones y eliminaciones de una forma muy sencilla. Solo hay que acceder a sus páginas, a las páginas que ellos disponen, para poder realizar tanto la eliminación de publicaciones, porque, a ver, si yo comparto una fotografía y no me he dado cuenta que por detrás hay alguien que no quiero que esté, pues lo que puedo hacer, lógicamente, al igual que la he subido, la puedo eliminar. Vídeos o algún comentario que al final, bueno, pues todos sabemos que hay ciertos comentarios que se comparten en redes sociales que después del paso de los años, pues te tienes que retractar y mucha gente, pues bueno, sobre todo, no hablemos de política, de deporte, etc., etc., que bueno, pues eliminan tweets o eliminan publicaciones que han hecho en el pasado, pues para que no sean luego contrastadas y no dar pie a X pensamientos. Entonces, bueno, tanto Facebook como Instagram, que son del mismo padre, nos permiten tanto eliminar publicaciones como desactivar la cuenta, como eliminar permanentemente la cuenta. Imaginaros, por ejemplo, que estáis saturados, que llega un momento que dices, mira, quiero desconectar de las redes sociales, voy a desactivar mi cuenta porque luego en un futuro no sé si voy a querer volver. Y dices, bueno, pues la dejo ahí, la dejo latente y cuando quiera la vuelvo a activar otra vez. O lo que os decía, tienes 18 cuentas en diferentes redes sociales y dices, no, mira, es que no quiero tener tantas. Que no digo que sean malas las redes sociales ni que sea malo tener cuentas, sino que muchas veces abusamos de ellas y nos generamos cuentas, generamos por aquí, generamos por allá y no sabemos al final lo que tenemos. Entonces es interesante ir limpiando nuestra huella digital. Hay que ser sanos en ese aspecto. Twitter y LinkedIn funcionan de la misma manera. Cada uno, bueno, en este caso Twitter, que ahora Elon Musk, no sé si cambiará un poquito la actividad de cómo funciona, pero bueno, en este momento te permite desactivar la cuenta o eliminar la cuenta, igual que Instagram y Facebook. Y Twitter funciona muy sencillo. Si tú quieres publicar un tweet, lo publicas, si quieres eliminarlo, lo eliminas. No tiene más. LinkedIn es una red profesional que yo creo que todos aquí conocemos y la verdad es que, bueno, LinkedIn tiene también las mismas opciones. La verdad es que, como os he dicho, son muy sencillas, nos permiten, pues bueno, eliminar muchas cosas y gracias a la suerte que nos proporcionan, pues bueno, nos permiten tener una salud digital mucho más limpia. Sí que es cierto que, bueno, lo que decía Vicente, que hay veces que compartimos información que no debemos compartir y que pueden dar pie a que ciertas personas pues, tengan más información de la que deben tener. Por ejemplo, el caso que has mostrado tú relacionado con las diferentes tecnologías que puede utilizar una persona o que puede colocar una persona sobre el conocimiento que puede disponer en una empresa, pues bueno, puede dar pie a que ciertos cibercriminales, bueno, pues utilicen esa información pues para realizar ataques contra X empresas. Bueno, vamos a ver la otra parte, cómo evitar compartir información de forma pasiva. Hemos visto la forma activa, es decir, privatizamos, securizamos las cuentas de redes sociales, solo dejamos que vea la gente lo que nosotros queremos que vea y solo la gente que nosotros queremos que lo vea. Pero bueno, hay ciertas acciones que son aquellas que compartimos de forma pasiva que tenemos que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Bueno, ¿quién de aquí no se ha descargado muchas aplicaciones y no ha revisado nunca los permisos que te aparecen en la pantalla y todo el mundo le da a aceptar? Yo creo que todos. Te descargas una aplicación y dices, esta aplicación, redes sociales, Facebook, la que sea. La pregunta es al revés. ¿Quién se ha leído las condiciones de...? ¿Quién se ha leído las condiciones y los permisos? De una solo. Nadie. Nadie. No sabemos lo que estamos permitiendo a esas aplicaciones. Muchas veces dices, bueno, pero una aplicación de una cámara de fotos, ¿para qué tiene que tener acceso a mi agenda? No es normal. ¿Para qué tiene que tener acceso a mis SMS? No es normal. Entonces, imaginaros toda esa información a la que les estamos dando acceso y que no es necesaria. De ahí lo importante de leerse todos esos permisos que aparecen en las aplicaciones cuando nos las descargamos. ¿Qué ocurre con los sitios web? No sé si os habéis fijado, sobre todo en los navegadores de Chrome y Firefox, si los utilizáis, es muy habitual que cuando realizas algún tipo de búsqueda, algunos te aparecen, permites notificaciones, permites activar la geolocalización, permites activar el micrófono o la cámara. Toda esa información, que muchas veces igualmente sin leer le damos a que sí, pues toda esa información queda almacenada. Entonces es muy importante el ser conscientes a la hora de permitir o no permitir qué queremos activar en nuestros navegadores. Hay un apartado, sobre todo luego veremos en temas de información, que es el Do Not Track, que es el no quiero que me traces, que me persigas, que sigas mis movimientos. Y eso nos lo permiten hacer tanto los navegadores como en la instalación. Yo tengo un Apple.
un iPhone. Y cuando instaláis una aplicación, ahora directamente os sale un anuncio que os dice, ¿quieres que esta aplicación, permites a esta aplicación que pueda rastrear? Y le dices, no. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos intentando evitar es que ellos nos puedan realizar una trazabilidad de toda esa información que nosotros realizamos y que nos utilizamos y generamos. Otra cosa es que te hagan caso. ¿No? Otra cosa es que luego, otra cosa es que tú le des a no, pero luego lo sigan haciendo, porque ahí no podemos hacer nada. Pero bueno, lo que os comentaba, permisos en aplicaciones. A la izquierda, en la parte de la izquierda, bueno, pues podéis ver, eso es la configuración de Chrome. Y bueno, pues ahí podéis observar en el navegador ciertos permisos que otorgamos en determinados momentos para que puedan ser utilizados cuando realmente estamos navegando por internet. Y sobre todo, bueno, lo de la derecha, la imagen de la derecha, que yo creo que todos lo conocemos, que es el tema de los permisos de aplicaciones, que es lo que venía comentando. Bueno, pues si os dais cuenta, SMS, 5 de 13 aplicaciones permitidas. ¿Por qué Play Store tiene que tener acceso a mis SMS? ¿Por qué Duo tiene que tener acceso a mis SMS? Es decir, son permisos que nosotros otorgamos muchas veces porque no tenemos conciencia de lo que estamos permitiendo cuando instalamos una aplicación. Entonces, mi recomendación en este aspecto es leerse bien los permisos. También es cierto que vamos a poner el punto en contra. Hay ciertas aplicaciones que no permiten ser instaladas si no aceptan los permisos. Por lo tanto, ahí tenemos que jugar ya en qué queremos compartir, qué queremos de privacidad y qué queremos compartir. O sea, qué queremos y cómo queremos de segura que sea nuestro teléfono móvil y nuestra vida en concreto. Datos de navegación. Bueno, aquí vamos a la parte de navegadores, caché, cookies. Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar del tema de cookies. ¿Qué son las cookies? No vamos a irnos a las galletas, pero vamos a irnos a unos pequeños archivos que se almacenan en la caché del equipo. La caché del equipo, digamos que es como una memoria pequeñita que se almacena dentro del ordenador cuando realizamos navegación en internet, a través de los navegadores. Entonces, esa información, esos pequeños datos que almacenamos, que son cookies, que muchos los reconoceréis cuando entráis en una página web y de repente ¿aceptas las cookies para poder seguir continuando en esta web? Hay algunas que te dicen sí, hay algunas que te dicen no, y algunas que te dicen sí porque sí. Entonces, bueno, lo mismo, no te queda otra en muchos casos. Pero bueno, tiene solución. Tú puedes aceptar las cookies. Al final, en algunos casos son buenas. Es decir, yo prefiero que me muestren anuncios de algo que me gusta a que me muestren anuncios de algo que no me gusta. Es decir, todo tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Pero siempre es bueno, al igual que nosotros queremos tener una huella digital saludable, también que nuestro ordenador tenga una situación saludable. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues borrando los datos de navegación. Cada vez que terminemos de realizar una navegación, todos esos datos que quedan entre medias, muchas veces cuando rellenamos formularios, que luego pinchas y dices, pero si esto lo metí la semana pasada, ¿por qué vuelve a aparecer otra vez aquí? Pues toda esa información queda almacenada y esa información va siendo consultada por los navegadores. Entonces es interesante ir borrándola. Se puede automatizar, puedes decirle, oye, quiero que cada vez que cierre el navegador toda esta información se borre. Y eso, mi recomendación es esa, que si al final tienes una forma donde guardar información y quieres tener una vida saludable en internet, es que actualices y automatices esa información borrando todo. Bueno, hemos borrado toda la información, entre comillas, que no queremos que sea visible en redes sociales. Pero, ¿qué pasa cuando cogemos nuestro nombre, apellido y lo metemos en un buscador? Nos aparecen muchísimos resultados. Bueno, en algunos casos muchísimos, en otros algunos menos. Oye. Pero, ¿por qué aparecen esos resultados en los buscadores? ¿Qué hay mío en internet que yo tenga que saber? ¿Cómo se ha compartido esa información en internet? Si yo, por ejemplo, solo utilizo redes sociales, ¿por qué mi nombre aparece vinculado a un foro o a una compañía que yo nunca he estado en ella? Bueno, cesión de datos a terceros. Dentro de esos permisos, muchas veces lo que hacemos es ceder datos, o sea, consentir la cesión de datos a terceros. Cuando tú aceptas los permisos en una aplicación, cuando aceptas los permisos en el navegador, permites que esa empresa a la que tú le concedes esos permisos pueda distribuir esa información o pueda compartir esa información con terceros, pueda ser alojada y pueda ser indexada. ¿Qué significa indexar? Bueno, pues los buscadores es lo que hacen. Los buscadores hacen un barrido por todo internet y recopilan esa información y la muestran una vez que tú realizas la búsqueda. ¿Cómo podemos borrar los resultados que aparecen en los buscadores cuando yo busco por mi nombre?
Bueno, pues gracias al GDPR, vamos a decirlo casi así, y luego también a la EPD, a la Agencia de Protección de Datos, bueno, pues sobre todo el GRPD. Hay varios formularios, los buscadores nos permiten poder solicitar la eliminación o el bloqueo de esa información, de esos resultados. ¿Qué problema tenemos con esto? Bueno, hay varios problemas. Vamos al primero. El primero de ellos es que te pueden o no hacer caso. Pueden decir, oye, mira, esto es información pública que hemos obtenido de otro sitio y a nosotros no nos lo tienes que pedir. Se lo tienes que pedir al origen. Y ahí es donde viene el segundo problema. ¿Cómo contactamos con el origen de la información para solicitar la eliminación de los datos? Y esa posiblemente sea la parte más importante. Es decir, tú al final puedes solicitarle a Google, a Bing o a Yahoo o al que sea, a Yandex, al que sea, la eliminación o el bloqueo de esa información, de esos resultados con tus datos o los que tú quieras. Pero al final, cuando tú puedas solicitar esa eliminación va a ser dando lógicamente pues, datos personales, porque al final para poder solicitarlo tienes que completar un formulario bastante interesante. Entonces, bueno, esa es una forma. Luego tenemos otras opciones. Es decir, aparte de solicitar a través de formularios el bloqueo de esa información y de esos resultados, existen ciertas herramientas en Internet. De hecho, bueno, aquí realicé una búsqueda en inglés que, bueno, sería Delete Me, que, bueno, en español sería Elimíname. Entonces, bueno, algunos resultados de los que muestra son herramientas que te permiten realizar eliminación de cuentas o de datos de diferentes plataformas de Internet. La verdad es que su utilización es súper sencilla en muchos casos. De hecho, incluso algunos te dan la guía de cómo poder solicitarlo. Es decir, te proporcionan el correo electrónico y te dicen tienes que escribirles esto. Y decirles esto y pedirles esto. Y otra, por ejemplo, como esas serían las de Just Delete Account, Just Delete Me, y la otra que también se llama Just Delete Me, pero bueno, tiene otro dominio diferente. Y luego Account Killer funciona de una forma un poquito diferente. Todas ellas aparecen en multitud de informaciones, de reportajes, de reportes, etc, etc. Entonces, podéis localizarlas de una forma muy sencilla si lo que necesitáis es borrar algunos datos de algunas plataformas. Account Killer funciona de una forma muy diferente. Account Killer lo que haces es que tú introduces tu correo electrónico y te dice en qué plataformas estás registrado. Y ahí, una vez ahí, te permite poder solicitar la guía de eliminación de los datos. ¿Vale? Es súper sencilla y te proporciona bastante información. Pero bueno, esta es una forma. ¿En qué se basa todo eso? Pues lógicamente en la regulación que tenemos hoy en día para solicitar la eliminación de nuestros datos. Con la aparición del GDPR, anteriormente, bueno, había varias leyes ya que hablaban de la protección de datos dentro de la ley de la LOPD o de la EPD, la Asociación Española de Protección de Datos. Había varias partes dentro de esas leyes que ya indicaban o decían cómo podíamos solicitar la eliminación de nuestros datos. Pero es a partir de la aparición del GDPR y RGPD, en inglés y en español, donde las empresas, donde ya se estipula que la regulación es yo te doy mis datos siempre con una finalidad y hasta que dure esa acción que tengamos pendiente. Es decir, yo consiento que tú utilices mis datos, pero hasta que yo quiera. De hecho, creo que fue hace 2, 3, 4 años, no me acuerdo exactamente, que empezamos a recibir a finales de año un montón de correos de diferentes plataformas que decían aviso por la nueva implantación del GDPR, dale sí para consentimiento de datos. De hecho, sí, nos siguen llegando esos correos. Entonces, la implantación del GDPR fue muy importante a la hora de poder eliminar nuestra información de Internet. De hecho, apareció, entre comillas, la opción del derecho al olvido. El derecho al olvido al final está basado en el artículo número 17 del GDPR, que es lo que os comentaba. ¿Cómo podemos eliminar nuestra información cuando nosotros hemos dado el consentimiento para su utilización? Y lo que dice el GDPR es que esa información solo puede ser utilizada hasta la finalización de la necesidad que sea para la que haya sido solicitada. Entonces, nosotros podemos llegar, por ejemplo, si estamos registrados en una plataforma, en un foro, podemos acceder a esa plataforma, podemos entrar en el contacto de formulario y mandar un correíto diciendo oye, mira, me parece muy bien, en su momento yo te di el consentimiento, pero ahora ya no me interesa que mis datos aparezcan en tu página web. Por favor, elimínalos.
conforme al artículo número 17 del GDPR. Entonces, la ley dentro de Europa, también hay que decirlo, es decir, el GDPR solo afecta dentro de Europa, pero bueno, como estamos en España, vamos a basarnos en ello. De hecho, Google está en Irlanda, Facebook también, entonces bueno, vamos a aprovecharnos de esas opciones. Entonces, al final lo que nos permite el GDPR es que nosotros podamos ser dueños de nuestra propia información. Hay excepciones, como en todos los sitios. Boletines oficiales del Estado, boletines de multas, etc, etc, etc. Es decir, todas aquellas publicaciones de carácter gubernamental o público, en este caso, para ser redundantes, esas no se pueden eliminar. ¿Vale? Eso es súper importante saberlo. Por eso de ahí de que podemos eliminar información, pero no podemos eliminar toda la información que nos gustaría. ¿A cuánto nos gustaría eliminar de Internet que hemos aparecido en una multa o que hemos tenido cualquier tipo de esas circunstancias? Entonces, al final, esa información tiene que permanecer y, por desgracia, aporta bastante información cuando un cibercriminal busca datos. En algunos casos ha aportado dirección, matrículas de coche, DNIs, fechas de nacimiento, pero no se pueden eliminar. Y bueno, vamos a llegar a la conclusión. Interesante, sobre todo, mantener una huella digital sana y saludable. Interesante y muy importante, ser discretos en Internet. Eso es lo más importante de todo, es decir, que compartamos solo lo imprescindible para que no tengamos después ningún problema y que no es posible eliminar todos los datos de Internet. Importantísimo también proteger nuestro equipo y nuestra información, actualizaciones de sistemas operativos, utilización de gestores de contraseñas, privatizaciones en relación a las redes sociales o securizaciones. Todo aquello que podamos hacer, bienvenido es. Y luego, si no tenemos más, vamos a decirlo así, narices, que contactar con el administrador de un sitio web para que sea eliminada la información, lo hacemos, no hay ningún problema. Internet tiene de todo y es para todos. Y nosotros tenemos que ser los dueños de nuestra información. Y esto es todo. No sé si ha quedado alguna duda. Muchas gracias a todos, la verdad que... ¿Hay alguna preguntilla aquí online? Tengo una pregunta, porque sé que hay páginas que te guardan un histórico de tus redes sociales. Entonces, si yo, por ejemplo, borro un tweet, cualquier persona podría acceder a esta página y ver mi tweet de hace 3 años que ya lo he borrado. ¿Hay alguna forma de eliminar mis datos también en estas páginas? Pues lo mismo, al final es contactar con el administrador de esa página. Por ejemplo, yo conozco una que es archive.org, no sé si la conocen. Sí. Bueno, pues al final, para que esa información no salga publicada, son como buscadores, son indexadores, pero que hacen snapshots, hacen capturas de pantalla de aquello que va ocurriendo. Entonces lo mismo, al final es contactar con el administrador de la página y decirle, oye, mira, tienes publicado algo que es mío, yo no quiero que lo tengas, quiero que lo elimines. Entonces, al final, por suerte o por desgracia, Internet tiene de todo. Y por suerte o por desgracia, en algunas ocasiones se puede solicitar la eliminación y en algunos casos te pueden decir, oye, pues mira, es lo que hay. Entonces ahí ya, bueno, pues entraríamos en temas regulatorios, qué tipo de información se está compartiendo, si esa información es de carácter personal, si se puede eliminar mediante algún otro tipo de petición. Es decir, luego ahí ya entramos en otro tipo de acciones. Lo más sencillo, de buenas, siempre de buenas. Luego ya veremos cómo responden. Gracias. Muy buenas. Una de las preguntas de las personas que nos están siguiendo online nos preguntan que si es verdad que si hay navegadores más seguros que otros o es solo marketing. Bueno, hay navegadores más seguros que otros. Esto es como todo. Tienes coches más seguros que otros. Tienes de todo. Y sí, hay navegadores más seguros. Hay navegadores que están configurados específicamente para la seguridad. Sí, bien es cierto que hay navegadores como Chrome, como Firefox, Edge, Microsoft Edge, que con una buena configuración y con algunos plugins aumentan también la seguridad. Pero sí es verdad que hay navegadores que están enfocados precisamente para, por ejemplo, no guardar sesiones, no cargar JavaScript. Sí que es cierto. También, dependiendo de la seguridad que queramos, luego a lo mejor perdemos capacidades de navegación. Eso también luego hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si queremos ser muy seguros a la hora de navegar en una web, a lo mejor esa web tiene restringidas ciertas capacidades y no nos permite su conexión.
o la experiencia de usuario no es tan positiva, ¿no? Por ejemplo, hay un plugin que se llama NoScript que te controla la ejecución de JavaScript cuando visitas un sitio. Si lo tienes activado, cuando te cargue la primera página y lo tienes denegado, vas a tener que activar uno por uno cada uno de los JavaScript para llegar a ver el look and feel, para tener ciertas características que si no, no vas a... De hecho, incluso hay algunos plugins que, bueno, todos conocemos la diferencia en HTTP y HTTPS, o más o menos deberíamos conocerla. Entonces, bueno, la diferencia es la securización. Entonces hay algunos plugins en navegadores que, si tú les activas, solo te permiten conectarte con URLs con HTTPS. Entonces, si están con HTTP, como son algunas ministeriales, gubernamentales, que todavía continúan anticuadas... No deberían. Ya, pero continúan. Bueno, pues no llegarías a conectarte a esa web, pero si tú tienes activado eso y todas las navegaciones se realizan a una dirección URL HTTPS, perfecto, no habría ningún problema. Una de las preguntas que nos hacen es que cómo se podría saber cuál es toda la información que hay de nosotros en Internet. Antes comentaste el tema de Account Killer, ¿no? Pero habrá más, ¿no? Claro, a ver, Account Killer, por ejemplo, no te da todo, porque al final que una plataforma te pueda proporcionar toda la información sería la perdición para otras empresas. Entonces, es imposible saber toda la información que tenemos en Internet. Es cierto que Google, por ejemplo, te da la posibilidad de descargarte el historial. Es cierto que Facebook te da la opción de descargarte toda la información que tengas. Es cierto que algunas herramientas ya te van proporcionando más información. Pero es imposible. Yo tengo una pregunta, no sé si te pongo un aprieto de decírtela luego, pero por ejemplo, con estas herramientas que te sirven para eliminar nuestra huella, información en Internet, como Account Killer y las otras que has comentado, ¿esas herramientas tienen coste? Vale. Para el usuario. De las que he mostrado, 3 son gratuitas y una tiene coste. De hecho, no solo hay herramientas de este tipo, sino que hay incluso empresas que se dedican a esa eliminación de datos que nosotros podamos tener en Internet, a esa eliminación de huella digital. Hay 3 de las que he dicho, Just Delete Me, Just Delete Account y Account Killer son gratuitas, y la otra Just Delete Me, que es otro dominio diferente, esas son $10 al mes, y ellos te hacen directamente una monitorización y un estudio y van eliminando tus datos de bases de datos. Con lo cual también es súper interesante. Y ahora la pregunta trampa. ¿Las que son gratuitas? Las que son gratuitas... ¿Por qué son gratuitas? Hombre, pues tú al final les das esos datos que tú antes has comentado. Es decir, les estás dando la información de dónde has estado registrado, qué gustos, qué seguimientos... Está dándole... O sea, al final digamos que efectivamente es un bucle. Al final siempre es, la información es poder. La información es... Los datos es lo que mueve el mundo. Entonces, nadie hace nada por nada. Cuando es gratis... No te va a poner un aprieto de nada. Una pregunta en relación al tema de los padres. ¿Qué recomendáis tema de aplicaciones o cómo hacer un seguimiento así? Sabéis que cada vez más pequeños ya utilizan todo el tema este de... Y esa se la dejo a Vicente, que como es padre de niñita... Hay muchas aplicaciones hoy en día, como tú también eres padre, ¿eh? Sí, pero el mío todavía no toca móvil, lo siento. Estamos dando información que no deberíamos. No, a ver, al final hay muchas herramientas de control parental y hay que ver un poco los límites, ¿vale? No yo siempre digo que hay que dejar cierta libertad, ¿no? También depende un poco de la edad. Claro, hoy en día las herramientas tecnológicas están a nuestro alcance. Esto daría por una charla, porque hay un montón, incluso son capaces hasta de... Yo, por ejemplo, en casa puedo controlar el acceso a Internet de cualquier dispositivo, ¿vale? Con una red mesh, hay un montón de posibilidades para poder controlar. ¿Pero alguna aplicación así en concreto? ¿Pero sobre el móvil? O... Sí, cualquier dispositivo, el móvil, una... Por ejemplo, en los domicilios, por ejemplo, Orange, Telefónica, ya dentro de la configuración de las aplicaciones que ellos disponen, ya tienen un apartado de control parental. Entonces ahí te permiten pues que las conexiones a través de X dispositivos puedan ser cortadas de tal hora a tal hora, o que solo puedan conectarse a determinadas URLs. Es decir, ya digamos que las compañías telefónicas ya te proporcionan una base. Sí que es cierto que luego al final, bueno, pues que tú accedas a una red social a través de una aplicación, eso es más complicado, y es cierto que hay aplicaciones móviles
que te permiten pues, bueno, realizar X bloqueos para que, bueno, pues que la experiencia del niño pues sea más sana. Incluso accesos a sitios web por categorías, dependiendo también de la edad. Luego te paso una lista. Habéis estado hablando de la protección de datos, de nuestros datos. Las empresas que tienen nuestros datos, a la hora de protegerse o de proteger nuestros datos, ¿es un tema de coste? Me refiero, ¿invierten en determinados programas única y exclusivamente o hay otras maneras de protegerse? O sea, ¿cómo sé que mis datos están seguros donde yo estoy cediendo? Eso sí queda por otra charla, Eso... Bueno, vamos a ver. Yo creo que en ese aspecto el GDPR ha llegado a las empresas en muchos casos para hacer daño. De hecho, hablo sinceramente. Las multas por filtraciones de datos son estratosféricas. ¿Qué ocurre? Que muchas de las empresas han puesto las pilas en temas de recopilación de información, mantenimiento, securizar esa información de los clientes o de las personas que aporten la información, y sobre todo tienen que tener una persona que esté con esa información. Tienen que tener incluso hay empresas que subcontratan ese servicio. Entonces, yo creo que es indispensable que una empresa, pues lógicamente, tenga un buen sistema de seguridad con el que poder mantener la información segura. Pero bueno, sabemos que al final es complicado. De hecho, cada día sale información, sobre todo, bueno, hemos visto hace muy poquito, esta semana. Por ejemplo, no sé si fue en 2017, 2018 hubo una filtración masiva de una empresa que se llamaba Equifax en Estados Unidos. Eso salió en todos los medios. Pues la mayor pérdida que tuvo esa empresa después de esa filtración, que filtraron datos de prácticamente todos los ciudadanos americanos, pues la mayor pérdida, y no fue pérdida, fue una inversión, fue en mejorar la infraestructura de ciberseguridad. Que al final es una cuestión de coste-beneficio. Que al final, si yo tengo un equipo de personas, o puedo tener un banco o una compañía de seguros trabajando continuamente, es la única diferencia. O sea, no hay más manera de proteger ni ningún otro programa ni nada. Sí, no. Tú al final, si tú tienes personas dedicadas a ese mantenimiento de la seguridad de la infraestructura, al final vas a tener menos problemas que el que no lo tiene. Lógicamente. O sea, al final, que tú tengas en tu empresa varios ordenadores que no estén actualizados, o tengas un firewall, o tengas servidores en la página web que esté hecha con un plugin, con un CMS, por ejemplo, y no se vaya actualizando. Eso al final, bueno, pues los cibercriminales van mejorando, van siempre a veces siempre un pasito por delante y es un tópico. La seguridad 100% no existe, es verdad, pero sí es verdad que mejorarla y hacer por mejorar todo lo que se pueda ayuda muchísimo. De hecho, está creciendo la inversión en ciberseguridad debido a España. Creo que es de los países que más ciberataques están sufriendo desde el inicio de la pandemia. Entonces, al final, se está observando ese incremento en inversiones de ciberseguridad, lo cual es muy beneficioso tanto para las empresas como para los clientes, porque su información está mucho más segura. Perdona, otra de las preguntas de las personas que nos acompañan online quieren saber la opinión que tenéis sobre el navegador DuckDuckGo. Bueno, realmente DuckDuckGo no es un navegador, es un buscador. Es un buscador. Bueno, DuckDuckGo a lo mejor lo interpretan como Tor. Pero bueno, DuckDuckGo es un navegador que no remite información, es decir, que no... Es un buscador, es un motor de búsqueda. No es el único, hay precisamente lo que comentaba antes, ¿no? Buscadores, hay una serie de buscadores que dicen, ¿vale? Y aseguran que no guardan la información de las búsquedas de los usuarios, manteniendo la privacidad de lo que utilizan. Y DuckDuckGo es quizá uno de los más conocidos. No es el único. Incluso hay algunos que se ponen enfrente de otros buscadores, como Google, por ejemplo, que te hacen como una especie de pasarela, ¿vale? Mandándole las cookies por siendo de intermediario. Y realmente lo utiliza mucha gente. Yo lo utilizo. Es algo que se suele utilizar bastante también. Sí, muchas gracias. Como he llegado tarde, no sé si lo habéis hablado. ¿Las conversaciones de WhatsApp es lo mismo que estamos hablando en toda la internet? ¿O WhatsApp funciona de Bueno, WhatsApp funciona al final. No deja de ser una red social. Es una plataforma de comunicación y al final tú te registras. Si yo elimino, alguien sí puede ver lo que yo he eliminado. Bueno, eso
Si tú guardas un backup, bueno, al final eso va a un servidor, propiedad de Facebook, bueno, de Meta en este caso, y al final volvemos a lo mismo. Tú puedes recolectar esa información. Esos datos que tú colocas, al final tienen que ir a un sitio para que luego vayan a otro sitio. Pero una conversación entre dos personas, si los dos lo borramos, sigue quedando en algún sitio. Yo propongo hacer una prueba. Hablar de un producto determinado en una conversación. Ah, no, ya eso ya. Todos lo hemos comprobado. Cuando navegáis por internet y de repente has hablado hace un ratito y de repente te aparece... Esa información al final es lo que las empresas necesitan y quieren. Eso sí, luego, por ejemplo, WhatsApp tiene medidas como el cifrado punto a punto en conversaciones, que aunque tú la información ellos lo tienen porque está en su servidor, sí que mejora la seguridad respecto a atacantes externos. O sea, que pones un punto antes de empezar a escribir y al final. No, se llama seguridad punto a punto porque cifran desde... No, mira, no te preocupes, mira. Cifran desde la salida de tu mensaje hasta la llegada al teléfono de la otra persona. Y en ese momento se descifra. Entonces, eso se le llama punto a punto, porque directamente va de un sitio al otro sin que pueda tener entre medias ningún tipo de... Si alguien intercepta un mensaje entre medias, pues no lo puede descifrar. Eso es. Ya, pero yo, por ejemplo, escribo al banco, yo qué sé, quitarme esta comisión, ¿y alguien lo va a ver? No, no tiene por qué, no debería. Sí. No debería. Claro, no debería. Es decir, esa información al final va a ir a unos servidores, como todo. Toda la información que sale de nuestros teléfonos o sale... Todo va a unos servidores, porque al final tiene que estar en algún sitio. Pero sí que es cierto que WhatsApp y hay otras plataformas Las como fotos, Signal, los vídeos, lo mismo. que efectivamente. Te mando una foto y ahí se queda para siempre. Acordaos lo que hablamos al principio del reconocimiento de imágenes, de vídeos, de voz. Sí, pero yo estaba hablando de WhatsApp. De WhatsApp Lo inclusive. mismo. Lo cual luego no quiere decir que se ha utilizado para algo, ¿eh? Es decir, de hecho al final lo mantienen ahí, pero al final eso llega a un momento que se acaba borrando porque estamos hablando de unos límites de datos que son descomunales. Claro. Pueden tener conversaciones de todo el mundo. Es imposible. Pero no solo que hablas de WhatsApp, sino que creo que Vicente lo ha mencionado antes con correos electrónicos. Hoy en día la retención que hay de los datos es brutal también. O sea, la tecnología permite guardar años. No sé si otra pregunta. ¿Una pregunta más? Bueno chicos, pues nada, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros esta tarde y sobre todo por habernos explicado de una forma tan sencilla y tan clara lo que realmente es un mundo, pues un mundo muy técnico y lo habéis bajado a la forma más coloquial para que lo entendiéramos todos y yo creo que nos ha encantado y agradeceros nuevamente. Pues muchísimas gracias. Un placer. Pues nada, os dejamos ahí el QR para que, bueno, pues hagáis la entrevista de calidad y yo creo que estos chicos menos de un 10 no se merecen. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a vosotros también y os esperamos aquí a todos cuando queráis. Muchas gracias.